Introducción. Buenas, hoy quiero revisar una entrevista, diálogo, que tuvo Foucault con M. Fontana y que fue recopilado en un libro publicado originalmente en 1977. Desconozco cuándo ocurrió el diálogo, pero es claro que es posterior a la publicación de Vigilar y Castigar en 1975. Quiero tratar esta entrevista porque me parece que es aclaradora en algunas teorías de Foucault, aunque mi motivación inicial es intentar esclarecer una teoría política a partir del estudio de la microfísica del poder, encontrar sus características y limitaciones. Para este video seleccioné 3 ejes temáticos que se desarrollan en la entrevista. El primero de ellos es sobre asuntos metodológicos, que incluye su crítica al estructuralismo y la propuesta del método genealógico. El segundo eje es sobre algunas consideraciones del poder y el combate por la verdad. El tercero también sobre la verdad. Análisis genealógico. Foucault critica al estructuralismo y, aunque en este texto no desarrolle demasiado su crítica, sí hay elementos que permiten esclarecer aquello. Dice, cito, se admite que el estructuralismo ha sido el esfuerzo más sistemático para evacuar no sólo de la etnología, sino de toda una serie de otras ciencias, e incluso en el límite de la historia, el concepto de acontecimiento. No veo quién puede ser más antiestructuralista que yo, pero lo que importa no es hacer con el acontecimiento lo que se ha hecho con la estructura. No se trata de situarlo todo en un cierto plano que sería el del acontecimiento, sino considerar que existe todo un escalonamiento de tipos de acontecimientos diferentes que no tienen ni el mismo alcance, ni la misma amplitud cronológica, ni la misma capacidad de producir efectos. Termino la cita. De aquí se desprende que lo que Foucault rechaza del estructuralismo es la homogenización de su unidad de análisis, que todas las estructuras funcionan en el mismo plano y poseen las mismas consecuencias. Foucault piensa que esta aproximación teórica impide una adecuada analítica del poder. Un poco después agrega, cito, ni la dialéctica como lógica de la contradicción, ni la semiótica como estructura de la comunicación pueden dar cuenta de lo que es la inteligibilidad intrínseca de los enfrentamientos. Frente a esta inteligibilidad, la dialéctica es un modo de esquivar la realidad siempre azarosa y abierta, plegándola al esqueleto hegeliano. Y la semiótica es un modo de esquivar su carácter violento, sangriento, mortal, plegándola a la forma apaciguada y platónica del lenguaje y el diálogo. Terminó la cita. Nuevamente se insiste en que las estructuras impiden un análisis adecuado de los enfrentamientos. El poder es belicoso, cuestión que elimina un análisis semiótico, pero también un cierto tipo de marxismo y fenomenología han impedido la formulación de estas cuestiones. El marxismo, pues, remite a lo económico, la ideología y el juego de superestructuras e infraestructuras. La fenomenología, por centrar su análisis en el sujeto constituyente, el sujeto que trasciende a la experiencia y que impide ver la historicidad misma del sujeto. Pero entonces, ¿qué método es adecuado para estudiar el poder? La propuesta de Foucault es la genealogía, cuya aspiración es, cito, a la vez distinguir los acontecimientos, diferenciar las redes y niveles a que pertenecen y reconstituir los hilos que los unen y los hacen engendrarse unos a otros. Termino la cita. Y de este modo supera su crítica al estructuralismo, pero además, nos dice Foucault, cito, quería ver cómo podían resolverse estos problemas de constitución en el interior de la trama histórica, en lugar de remitirlos a un sujeto constituyente. Termino la cita. Lo que pretende superar su crítica a la fenomenología. Aún no queda muy claro de qué se trata la genealogía,
pero ya con esto sabemos que se centra en una trama histórica, es decir, que es un método historicista, donde no hay un sujeto de análisis, que además es capaz de ver las relaciones de fuerza, los desarrollos estratégicos, las tácticas, que puede centrarse en la guerra y la batalla, pero no como la dialéctica hegeliana, que es determinista, puesto que la genealogía sí da cuenta del carácter azaroso y abierto de lo que trata. Enseguida, Foucault da una caracterización de la genealogía que confirma esto que decimos. Cito: es una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos, dominios de objetos, etc., sin que deba referirse a un sujeto que sea trascendente con relación al campo de sucesos o cuya entidad vacía recorra todo el curso de la historia. Termino la cita. Todo esto que nos dice Foucault no es más que una caracterización negativa de la genealogía, es decir, nos dice lo que no es, cómo se diferencia del estructuralismo, la dialéctica y la fenomenología, pero no ofrece mayores luces sobre cómo hacer un estudio genealógico. Así que dejo hasta acá este tema. Pasemos ahora sobre sus consideraciones sobre el poder y la verdad. La analítica del poder. Hay dos conceptos que normalmente están asociados al poder, pero que Foucault prefiere no usar sin precaución. Uno es el concepto ideología y el otro el concepto represión. Lo inadecuado de la noción de ideología son tres aspectos. Por un lado, que tiene implícita una división entre discursos que responden a lo verdadero / científico versus discursos que responden a algo distinto. Así, un discurso ideologizado es uno que no responde a una verdad científica, mientras que la ciencia carece de ideología. No obstante, para la analítica del poder, el problema real es, cito, ver históricamente cómo se producen efectos de verdad en el interior de discursos que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos. Termino la cita. Y es que con el término ideología se impide ver la relación de poder que está en una suerte de voluntad de saber, en la determinación de qué es susceptible de tener un tratamiento científico, entre otras cosas. El segundo problema con la ideología es que remite a un sujeto ideologizado, cuestión que Foucault trata de evitar en la medida que busca desprenderse de un sujeto trascendente. El tercer aspecto es que la ideología se enmarca en una infraestructura o determinante económico, material, etc., con lo cual conduce a un análisis estructural. El segundo concepto que rechaza, aunque de forma más matizada, es el de represión. El problema con esta noción es que se trata de una concepción puramente jurídica de ver el poder, como si el poder consistiera en la negación de algo. El poder no solo niega, también afirma. Dice, cito, lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa solo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos. Hay que considerarlo como una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social, en lugar de como una instancia negativa que tiene por función reprimir. Termino la cita. O sea que el poder es una red productiva. Lo que encuentro más sorprendente de su descripción es que el poder forma saber. ¿Cuál es, pues, la relación entre saber y poder? ¿Acaso todo saber implica un poder que le da forma? A propósito, las hipótesis que plantea Foucault son bastante radicales. Nos dice, cito, la verdad no está fuera del poder ni sin el poder. La verdad es de este mundo. Se produce en él gracias a múltiples coacciones y detenta en él efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es decir, los tipos de discursos que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros,
las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad. El estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero. Termino la cita. Poco después aclara, cito, hay un combate por la verdad, o al menos alrededor de la verdad, dejando en claro una vez más que por verdad no quiero decir el conjunto de cosas verdaderas que están por descubrir o hay que hacer aceptar, sino el conjunto de reglas según las cuales se distingue lo verdadero de lo falso y se aplica a lo verdadero efectos específicos de poder, y dejando claro también que no se trata de un combate a favor de la verdad, sino acerca del estatuto de la verdad y del papel económico-político que juega. Termino la cita. Con lo cual, me parece que afirma que, en efecto, toda verdad está en relación con el poder, pero cuando se habla de verdad no se refiere a la evaluación de una proposición, ni a cualquier consideración de verdad que trascienda la historia. No habla de una verdad metafísica, sino de la verdad en el mundo, lo que nosotros manejamos como verdadero, y si cada sociedad tiene un régimen de verdad, esto no significa que la teoría cuántica sea un constructo social, sino más bien que cada sociedad forma normas para distinguir lo verdadero de lo falso. Foucault no está poniendo atención a las teorías científicas, sino a las sociedades que poseen aquella pretendida ciencia. No se combate a favor de la verdad, puesto que hacerlo significaría que la verdad es anterior a la vida política, cuestión que es contraria a lo que ya hemos considerado. Para terminar, quiero hacer un esfuerzo en interpretar enunciados que dice Foucault en torno a la verdad, pero a modo de hipótesis, aún no testeadas. Desconozco si en el futuro Foucault se desentendió de alguno de estos enunciados. Hipótesis sobre la verdad. Primera hipótesis, cito. Por verdad, entender un conjunto de procedimientos regulados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. Termino la cita. Según esto, la verdad es un conjunto de procedimientos, o sea que implica a alguien que procede. Esto muestra que la verdad está necesariamente ligada a alguien. Pero además, ese proceder está regulado por distintas fuentes. No se aclara en este punto cómo estas fuentes regulan la verdad, ni siquiera si tienen el mismo impacto. Segunda hipótesis, cito, la verdad está ligada circularmente a sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que induce y la prorrogan. Régimen de la verdad. Termino la cita. De acuerdo con esto, necesariamente la verdad está ligada al poder, pues los sistemas de poder producen y sostienen aquella. Pero la verdad no está subordinada al poder, puesto que ésta induce efectos de poder. Esto quiere decir que la verdad no es posterior al poder, sino que se dan simultáneamente. Por eso está ligada circularmente. Tercera hipótesis, o quizá un complemento de la segunda. Cito. Este régimen no es simplemente ideológico o superestructural. Fue una condición de formación y desarrollo del capitalismo, y es que, a reserva de algunas modificaciones, funciona en la mayor parte de los países socialistas. Dejo abierta la cuestión de China que no conozco. Termino la cita. Con esto, Foucault nos habla de aquel régimen de verdad. En la medida en que fue una condición de formación y desarrollo del capitalismo, sugiere que es un régimen histórico, que no siempre ha existido, pero sí se instauró en la cultura occidental antes de la formación del capitalismo. De alguna forma posibilitó aquel sistema económico. Entonces este régimen no depende de una ideología ni de una estructura económica, pero tampoco es universal, pues a juicio de Foucault hay algunos países socialistas minoritarios donde no aplica el régimen de verdad. ¿Y qué significa esto? ¿Que allá la verdad no se relaciona con el poder
o más bien que allá se posee un régimen distinto de nuestras sociedades, pero igualmente relacionado con el poder? Esto no queda claro, pero Foucault dice algo más que quizás pueda servir. Cito: no se trata de liberar a la verdad de todo sistema de poder. Sería una quimera, ya que la verdad es ella misma poder, sino desligar el poder de la verdad de las formas de hegemonía, sociales, económicas, culturales, en el interior de las cuales funciona por el momento. La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología. Es la verdad misma. Termino la cita. Esto que dice el autor se inserta cuando habla del rol de los intelectuales actuales, por lo que tampoco queda claro si habla de la verdad en tanto relación universal con el poder o solamente de la relación local con el poder. Pero dice que no es posible liberar la verdad de todo sistema de poder, que la verdad misma es poder. Y esto parece que sí es una característica universal. No es posible eliminar todo sistema de poder en torno a la verdad, o sea que siempre habrá algún sistema de poder en la verdad. Aunque no me queda claro si la lucha que anima se inserta en una lucha cuantitativa contra el régimen de verdad, es decir, que busca liberar de algunos elementos, pero reconociendo que hay otros imposibles de vencer, o es una lucha cualitativa, es decir, que no busca liberar nada, sino transformar un régimen por otro mejor. Cierre. Es una entrevista muy interesante, pero al menos a mí me deja con más dudas que respuestas. Me interesa saber más sobre la analítica del poder y su conexión con la verdad, pero es razonable que en un texto de esta naturaleza no se desarrolle demasiado. Al menos su lectura da una impresión general de su pensamiento. Critica al subjetivismo fenomenológico y al estructuralismo, así como da propuesta a un método genealógico. Ojalá te haya parecido interesante. Hasta pronto.